Bienvenidos a este video donde aprenderemos un poco sobre los componentes de la lengua, desde una mirada didáctica o de apropiación de lenguas, y discutiremos algunos ejemplos que te serán de utilidad para comprender mejor lo expuesto desde lo teórico. En primer lugar, es importante que recordemos que la información que se propone acá surge de lo recomendado por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo Europeo. El primer componente del cual vamos a hablar es el componente funcional, el cual es, en términos simples, la indicación de la forma como se materializa la comunicación en una situación real. Por ejemplo, dar consejos, insultar, referirse a otros. En este componente, la gramática sistémico-funcional y las innovaciones en investigación sobre pragmática y sociolingüística han sido fundamentales. De hecho, este componente es uno de los principales dentro de la competencia comunicativa, y es importantísimo que ahondes en él para poder comprender mejor la gramática en uso. Un segundo componente es el léxico. Con él hacemos referencia a las palabras, expresiones, refranes, y en general a las formas que existen en la lengua para denominar y hacer referencia a objetos, temas, personas o animales. Ejemplos comunes de este componente pueden ser desde una simple palabra hasta un grupo de palabras o campos léxicos o semánticos, como por ejemplo las partes del cuerpo, las frutas y verduras, entre otras. Un tercer componente es el gramatical, el cual se ha designado cotidianamente como el componente propio de lo morfosintáctico, es decir, el componente que habla de los verbos, sustantivos, pronombres u otros tipos de palabras, de su posición y función en la oración o sintaxis, y de los pequeños cambios al interior de la palabra o de sus morfemas o morfología. Algunas temáticas clásicas de este componente pueden ser, por ejemplo, el estilo indirecto, el pretérito simple o imperfecto, entre otros. Sigamos ahora con el componente propio de la pronunciación, la entonación y la producción del sonido, es decir, el componente fonético-fonológico. Como se menciona en el curso de fonética, este es un componente que por años ha sido olvidado y al cual se le presta poca atención, pese a que es fundamental para la comunicación. Algunos ejemplos de este componente en la enseñanza de la lengua española pueden observarse en el aprendizaje de las formas de entonación según la intención comunicativa o el tipo de oración, las diferencias entre los acentos según el país o el dialecto, o el aprendizaje de las formas de acentuación en palabras agudas, graves, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Otro componente adicional y de gran importancia en el aprendizaje de una lengua es el de la competencia discursivo-textual, es decir, de la capacidad de adecuar el discurso a una intención y un sentido comunicativo según el contexto. Este componente se observa mucho en la enseñanza de lenguas cuando se diversifican o se explican los géneros o los tipos textuales, como los epistolares, los narrativos, los argumentativos, entre otros. Los componentes de la lengua se explicitan cotidianamente en términos de competencias. Por ende, es común que veas que se habla de competencia léxica, competencia gramatical o competencia fonético-fonológica. Ahora bien, estas designaciones son un poco discutidas debido a que podría ser mucho más pertinente hablar de competencia comunicativa y de componentes que contribuyen a su consecución. No pierdas de vista además que los componentes que mencionamos acá son apenas algunos de los que existen en la enseñanza de lenguas. Sin embargo, como verás más adelante en tus cursos, también se pueden observar componentes que se subsumen a otros según la intención, la ortografía, la puntuación, el registro, la adecuación sociolingüística, entre otros. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido de este video. Ahora te invitamos a continuar navegando en el curso.